Seguimos. Te puedo hacer una Sí. pregunta. Cuando ustedes analizan aranceles, bueno, analicen, ¿qué pasa con educación especial que nunca aparecemos? Porque educación especial entra por otro lado, entra por el sistema de salud. Entonces quedamos con el sistema de salud. Sí, pero claro. nosotros tenemos que presentarla. ¿Y no hacen presentación de F1? No. No tiene límite. No, ¿Pero hay claro. presentación de F1? Sí, sí. Sí, claro. Y acá la inspectora nos lo pide. Sí, está bien. Pero no sabemos. Está bien, pero la forma. No, pero ustedes tienen otra forma, ustedes ya saben cómo cobran. Ustedes tienen que ir por ese lado porque aparte les conviene. Pues si de esta manera. Es imposible. No, más, con esto tienen que cerrar todos. Claro. Sí, no, está claro. Pero la obligación de presentar el F1 les corresponde. Y en el F1 se declara lo del nomenclador de salud. Exacto. Sí, no tendría que haber inconveniente, es clarísimo en el caso de... Es mucho más claro que en esto. Obvio. No hay cálculo, no hay nada, se estipula un valor, se pone el valor, es facilísimo. Ojalá todo fuera Lo que así. pasa es que cuando había topes, Ahora hay, ¿no? No, todavía no. Sí, pero ya está, ya sale. Bueno, gracias. Esa es la información que yo tengo. Gracias por la noticia. Está a punto de salir. Ya está prácticamente. Nos estamos desviando del tema, pero está a punto de salir. cuando había topes, las escuelas terminaban poniendo como un monto medio ficticio No. ahí que terminaba... Pero ahora Esto no hay ustedes tope. no van por esto. No es necesario. No. Ok. Perfecto. No, es que no pasa por necesidad o no, o sea, no les corresponde hacer esto porque no les conviene aparte. Porque aparte no sería el reflejo de la realidad. Exacto. No, porque Otros costos, nada que ver. Es otra cosa distinta. Bueno, seguimos. Ahora vamos al ejemplo y ahí vamos a tratar de ver el ejemplo, a ver cómo solucionamos todas las dudas que ustedes tienen y si no, las dudas que tengan en cuanto a la retroactividad, la preguntan. Antes de empezar con el ejemplo, yo inventé este cuadrito que sería el cuadrito a hoy de que ustedes tendrían que imprimir y reemplazar en el anexo 1 de la resolución 34. La resolución 34, ¿se acuerdan la primera que puse? La primera diapositiva, ya los que están sacando fotos ya lo vuelvo. Esto era, lo saqué y se lo cambié. Esto era lo que está en la resolución 34, después se aumentó con esto y quedaría esto. Este sería el anexo 1 de la resolución 34 a hoy, que incluiría el comunicado 56 y que incluiría el comunicado 150. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que a ustedes todos tendrían que fijarse si están por debajo o por encima del tope. ¿Está bien? ¿De qué tope? Hoy de este tope. Es decir, seguimos con el colegio del 80, mi tope es 9.91. Si mi curricular a partir de agosto es 800 pesos, soy un colegio que está por debajo del tope actualizado. Seguimos con los 9.91 que están ahí, los 9.91. Cuando arrancó el año, la resolución 34 estaba en 8.35. Es decir, que pasamos de 8.35 a 9.91. Eso es hoy. No está en ningún lado, es un trabajo que hicimos nosotros para saber dónde estamos parados. Que ojalá sigamos con este buen entendimiento con la dirección y no sea el anexo 1 final y que ustedes tengan que borrar la foto. Ojalá. Eso implicaría, porque la idea es, está conversado, estamos trabajando en esto, es de que para fin de año, cuando haya que hacer el proceso de adecuación, tengamos un anexo 1 más actualizado, pongámosle, donde eso no implica aumento de cuota todavía. Pero, qué sé yo, por acá estos 9.91 capaz de estar en 1.030. Ajustar un poquito porque la realidad es que en la discusión se entiende que estos números quedaron un poquito bajos. Antes de empezar con el ejemplo, hago una salvedad o una aclaración. Los colegios del 100 y los colegios del 80 tuvieron un incremento en pesos, digamos, no estoy diciendo la palabra porcentual, pero porcentual más alto que los colegios del 70-60 en este comunicado 150. ¿Por qué? Porque se reconoció
en parte, un reclamo de la asociación, básicamente de nuestra asociación, donde el anexo 1 original, estos números habían quedado un poquitito bajos. Entonces, ¿cómo es la manera de tratar de ajustarlo? Bueno, cuando venga un aumento, te doy un poco más a los que quedaron más bajos que los que quedaron más altos. ¿Qué significa que los que quedaron más altos? En mi práctica de hablar con muchos de ustedes, y por teléfono, y de colegios que conozco, todos los que conozco, sobre todo del 60 y del 70, la mayoría, digamos la gran mayoría, o todos con los que hablé, están por debajo del tope. Son casos muy raros que estén por encima, los del 70 y los del 60. Sobre todo los del 60. En cambio, y es más, los del 60, capaz que hay algunos acá, muchos están muy por debajo del tope. Que después no van a poder cobrar la cuota que les da, van a tener que bonificar. Pero bueno, en cambio, ese mismo ejemplo, por ejemplo, con los del 80, no. Hay muchos que están al borde. Estaban abajo un poquitito, en el tope justo, o hasta muchos por arriba. O sea que eso es porque cuando se ideó esta resolución 34, los números del 80 sobre todo habían quedado medio justos. Ahora con este comunicado 150 pudimos arreglarlo un poquito. Ahora sí, después de este nuevo tope arancelario actualizado a hoy, y que ojalá que no sea el final, vamos a ver el ejemplo de este comunicado 150 de aumento. El ejemplo es para un colegio primario al 80%. Entonces, vamos al primario 80%, vamos a repasar. Tendría que haber aumentado 42 pesos en abril, retroactivo a marzo, y 114 pesos en agosto, retroactivo a junio. Esos son los dos valores que me van a servir. Perdón. Ejemplo de aumento, agosto 2017, colegio primario al 80%. Para poder hacer un ejemplo, y todos los que me llamaron para decirme cómo calculábamos, si está bien calculado, lo primero que hay que saber es cómo era su cuota en marzo, cómo era su cuota en abril, cómo es su cuota, y ahí calcular su cuota de agosto. ¿Cuál cuota de agosto? ¿La que cobré? No. La cuota, yo llamo cuota de agosto real. La que ustedes están calculando ahora. La que ustedes cobraron en la otra, seguramente la misma de julio, la misma de abril. ¿Por qué no había aumentos? ¿Está claro? Arancel de marzo, un invento. Y si metamos números, curricular 750, extracurricular 450. Primera conclusión, 450 con 750 está acá arriba. En este ejemplo, fíjense que está en mayúscula y subrayado, en este ejemplo, la representación de lo extracurricular de lo curricular es un 60%. Es decir, que lo extracurricular, 450, es un 60% de lo curricular. ¿Por qué hay que pararse en marzo y ver qué porcentaje? Porque lo vamos a utilizar en abril y lo vamos a utilizar en agosto. El 60% de mi extracurricular es un 60% de lo curricular. Eso es lo primero que ustedes tienen que determinar en su arancel. Y esa proporción del 60% tiene que mantenerse durante todo el año. No puede cambiar. Bueno, mantenimiento educativo, 10% de estos dos valores. Otros conceptos, y ahí hablamos de emergencia, innovación tecnológica, lo que tengan, no importa, porque en este ejemplo va a haber siempre 100 pesos. Lo dejamos ahí. 100 pesos va a estar todo el ejemplo. Total del arancel, 1420. Vamos a abrir. ¿Qué decía el comunicado? El comunicado decía extracurricular, había que aumentar 42 pesos a lo curricular y en su misma proporción, es decir, el 60% de los 42, 25,20 en lo extracurricular. Entonces, curricular es 750 que había en marzo más los 42 que se aumentan según el comunicado 56. 792. Extracurricular, 450, que era lo que estaba en marzo, más 25,20. 25,20 es el 60% de los 42. Seguimos con la misma proporción.
Mantenimiento educativo es el 10%. Otro concepto siguen en 100. Retroactivo, el retroactivo de marzo, ¿qué tengo que cobrar? Los 42 más los 25,20. Y el mantenimiento de ese retroactivo. Esa es la cuota de abril. Acá no tendrían que haber problema, esto es lo que ustedes tendrían que haber hecho en abril. Y sobre esta cuota total, y esto es lo que dice el comunicado 150, sobre esta cuota total es el aumento de agosto. Antes de pasar a agosto tengo que hacer los papeles de trabajo. ¿Cómo es mi aumento? Mi aumento es, me corresponden 114 pesos por agosto más el retroactivo de 2 meses que lo voy a tener que prorratear en 5 cuotas. 114 por 2 dividido 5 me da 45,60. Ese es el retroactivo del cual me preguntaban antes. ¿Cuál es mi aumento de agosto total? 114 más 45,60. Total 159,60. Esto es un papel de trabajo, es una anotación que ustedes tienen que mantener para saber cómo calcularon la cuota de agosto. Papel de trabajo le decimos los contadores, siempre. Arancel de agosto, ahora sí vamos. Sería el de abril más el cálculo que ustedes hicieron ahora de agosto. Curricular, 7,90. La cuota de agosto es la cuota de abril completa con el retroactivo más el aumento. 7,92 más 42 retroactivo de marzo, que ahora se suma, más los 159,60 que calculamos recién. Eso me da un curricular del 993,60. Lo extracurricular, si ustedes no quieren hacer toda esa cuentita que está ahí abajo, es fácil. Es el 60% de los 993,60, que le va a dar lo mismo. Te hago una consulta. Sí. Los 159 tienen la cuota 1 de 5. Sí. Ah, la pones también Sí. dentro de agosto como Sí, curricular. todo junto. Ah, bien. Otro mantenimiento educativo es el 10% de la suma de los dos valores y los otros conceptos los mantenemos iguales. Total del arancel 1848. Si ustedes lo comparan con los 1500 va a dar un aumento de 16,7%. En este caso, 16,7%. Y la leyenda abajo que diga incluye retroactivos de junio y julio. Este es la estructura de cómo tiene que quedar su cuota de acá hasta fin de año y ojalá que haya un proceso de adecuación. Entonces sí incluye el retroactivo de marzo. Sí, claro. Sí, Porque, a ver, el comunicado es bien claro y dice que se cobra sobre la cuota de abril. Por lo tanto, la cuota de abril se mantiene íntegra y se transforma a agosto íntegramente. Lo que pasa es que tenés que sacar ese retroactivo o pago a cuenta, como se llamaba en ese momento, y ponerlo adentro. El retroactivo de los meses es una cuestión a los efectos de cálculo de valores. No es que en mayo no pasó nada. En mayo pasaron cosas, no aumento de cuota. Pero, a ver, de hecho el aumento de cuota salta de abril a agosto. En realidad, en mayo, en junio y en julio vos mantuviste la cuota de abril. Por lo tanto, por más que haya una retroactividad y esté partida en 5 y se ponga adentro, más allá de todos esos cálculos matemáticos, vos tuviste 2 aumentos en el año. Abril y agosto, no hay otro. Y preguntas que me hicieron por teléfono, una vez que les digamos a ustedes hay que entregar el F1, ojalá que sea eso, hay que entregar el F1 con el proceso de adecuación, más allá de que vamos a tener que salir a hacer un montón de reuniones y todo lo demás, Martín, para explicar el proceso de adecuación que le habíamos explicado a principio de año y que obviamente se lo olvidaron, es lógico, me lo olvidé yo también. Aparte de eso, ahí va a desaparecer la innovación tecnológica y va a aparecer lo que dice la resolución 34 de equipamiento didáctico, que es el 5% del arancel de enseñanza. Ahora tenemos que empezar a hablar de conceptos y empezar a todo el mundo hablar de lo mismo. La resolución 34 hablaba de arancel de enseñanza, que era la suma de lo curricular y lo extracurricular.
Entonces, a partir de ahora vamos a tener que hablar del 5% del arancel de enseñanza. Antes hablábamos curricular más extracurricular, bueno, es el arancel de enseñanza. Cuota es todo. La resolución dice que la cuota es todo lo que paga una persona. ¿Estamos? Entonces, cuando se haga el proceso de adecuación y cuando haya que entregarlo, ojalá sea a fin de año con el F1, ustedes van a tener varios cambios de estos 4 ítems que facturaron en agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Cuáles son los cambios? Si dentro de otros conceptos tienen innovación tecnológica, va a desaparecer y va a haber otro ítem dentro de otros conceptos que se llama equipamiento didáctico. Y no es hasta un 10%, sino hasta un 5%. Por lo tanto, les puede bajar la cuota. ¿Está bien? No, del arancel de enseñanza, que es lo curricular más extracurricular. Otro dato importante, aquellos colegios, la resolución 34 también permite adecuar cada extracurricular al 20% de lo curricular. Entonces, vamos a suponer que este colegio esté dando y declarando 5 extracurriculares, pero cobra el 60%. ¿Por qué? Porque se habrá equivocado alguna vez, no sé, por lo que sea. Eso fue por los mayores costos. Sí, entre otras cosas los mayores costos, sí. Pero también los mayores costos y mal trasladados al ejemplo. Porque si vos lo hacías bien, lo trasladabas proporcionalmente y no tendría que tener problema. Y en ese caso, ¿qué porcentaje se le pone a cada currícula? No, la resolución dice que vos podés cobrar hasta el 20%. Si vos querés seguir cobrando el 60% para las 5, cobralo. A vos te permitiría cobrar hasta el 100%, en este caso, porque son 5, yo dije que te están dando 5, hasta el 100%. Por lo tanto, sin pedirle autorización a nadie y con el solo proceso de adecuación, mis 596 van a subir a 993. Después hay que ver si el padre lo puede pagar. Eso es la adecuación. En el proceso de adecuación estamos hablando, ¿está? Terminó la parte de agosto y estoy hablando del futuro, pero es importante recordar, es importante recordar cuáles son los cambios más importantes que se vienen. Más allá de un nuevo cuadro, ojalá que salga, los cambios más importantes que todos aquellos que estaban cobrando innovación tecnológica la van a tener que sacar, la mayoría cobraban el 10%, van a tener que bajar su cuota, porque el equipamiento didáctico tiene un tope del 5% y no del 10%, pero aquellos colegios, a la vez, aquellos colegios que extracurricular, ojo, que hay colegios que, vamos a suponer, hay caso al revés, que este colegio puede tener una extracurricular sola, y dice 596 con el 60, va a tener que bajar la cuota, en realidad, entre comillas, bajar, no la baja, entra en un proceso de valores residuales, que después lo explicaremos. No baja, no tiene. El que sube puede subir, el que baje va a tener que ir bajando de a poquito. ¿Está bien? Es bastante más complicado, no es la idea de hoy que se hayan mareado con la resolución 34, pero tengan presente cuáles son los cambios que, si Dios quiere y la resolución se aplica, vendrían. Mayormente es el tema de equipamientos didácticos, eliminar la innovación tecnológica y la adecuación de las extracurriculares. Más allá, obviamente, de ver si estoy por encima o por debajo del tope curricular, que eso es otro caso que van a tener que hacer. Eso es básicamente la aplicación. Vamos a suponer que vos facturaste 1500. Bueno, en realidad, perdón, vos facturaste 1567, porque venís desde abril esperando que aumente la cuota y en agosto facturaste 1500. ¿Cuánto te debe el padre? Casi 300 pesos. 1848 menos 1567, 280 pesos. Vos en agosto tenés que darle una factura por la diferencia de 280 pesos. No tiene nada que ver el retroactivo. Es una factura de diferencia de 280 pesos. Y en el mes de septiembre, por primera vez, el padre va a ver una factura de 1848. Pero si esos 280 pesos no los cobré en agosto. Lo podés cobrar mientras vos lo informes cómo lo vas a cobrar, cobralo cuando quieras. No lo pongas adentro de los 1848, porque si no el padre va a estar cobrando 1848 más 280. Entonces el padre pasa, en este ejemplo, a ver si nos entendemos,
de 1567 a 2100 y en la etapa de Clarín salimos. ¿Está bien? Así entendemos. Sí, señor. El equipamiento tecnológico, Sí. ya en la cuota de marzo no lo pones directamente. Es que hoy estamos haciendo futurología. Pero ¿De marzo del año que viene? no, en esta digo, en esta última cuota no se pone ni equipamiento. No, vos seguís cobrando todos los ítems los mismos. Todos los ítems que vos venís cobrando son los mismos, de otros conceptos estás hablando vos. Sí, pero digo, no se modifica entonces. Se modifican en base a lo que cómo fue creada la innovación tecnológica. Mismo que creímos el año pasado, pero sea el 10%, no el 5%. No cambió nada. Seguís de la misma manera que vos seguías trabajando. Si es el 10% de algo, si vos calculaste el 10% de algo y ese algo cambió, sigue siendo el 10% de lo que cambió. Yo no me meto en los otros conceptos, porque los otros conceptos son valores que cada uno de ustedes lo aplicaron de manera distinta. Entonces yo no puedo decirte qué es lo que hiciste vos, porque si no estoy mareando a ella e hizo otra cosa. Hay gente que cobró un monto fijo de innovación tecnológica de 100 pesos. Entonces yo me empiezo a hablar de porcentaje con vos, estaría mezclando a la otra persona. Entonces, el espíritu de esto no es hablar de otros conceptos. Los otros conceptos, si quieren lo vemos por separado, casos particulares, pero no afectarían en el cálculo, por eso ustedes van a ver que en todo el ejemplo son 100 pesos. Son 100 pesos porque no se los quiso poner, porque si yo pongo un número y lo voy cambiando de 100 a 120, de 120 a 140, todos me van a preguntar, ¿y usted de dónde sacó los 100 a 120? Entonces no los toco, son 100. Son 100. Después, si vos lo fuiste cambiando, lo querés ir cambiando, y si es un porcentaje de algo que vos calculaste, modificalo. Pero el equipamiento didáctico de la... El equipamiento didáctico no está en funcionamiento. No se puede poner eso. O sea, 5%. Hoy no. Y si la 34 no está en aplicación todavía. Es lo mismo que vos me digas, ¿puedo adecuar el 20% de coso de extracurricular? No. Por eso todo eso lo estaba hablando cuando adecúen. Cuando adecúen los que estaban cobrando innovación tecnológica van a tener que borrar. Y ahí sí incorporar todo lo que quieran en equipamiento didáctico. Recuerden que el equipamiento didáctico viene un aviso parroquial, digamos. El equipamiento didáctico es un 5% que ustedes pueden cobrar sin tener que demostrar en papeles, sino solamente demostrar qué mejoras ustedes pueden mostrar que hicieron para cobrar ese 5%. Habla, después agarran la resolución y dice mejoramiento de la calidad pedagógica, etcétera, etcétera. Relean, pero es muy amplio y les permite a ustedes salir a cobrar un 5% más sin tanto demuestro de factura. ¿Está bien? ¿Otra pregunta? La matrícula. Sí, matrícula. Queda efectiva a partir de este momento que ustedes calcularon la cuota de agosto, a partir de acá, es el 1.5 de 993,60 más 596,16. Lo curricular más la extracurricular por 1,5 es el valor de la matrícula 2018. Ese ya queda y lo pueden salir a decir porque no va a haber variación. Ya pueden estipular el valor final, que lo estaban cobrando a cuenta, pueden decirle, bueno, el valor final estipulado es tanto. Por más que no esté aplicado todavía la 34. Sí, porque es un caso distinto. Porque por un derecho adquirido de los últimos 5 años de la comunicado del 2012 o 13, que salió la primera vez donde nos permitían cobrar una matrícula y media y se fue postergando todos los años, por derecho y uso de costumbre vos lo podés seguir cobrando. Por más que lo único que hizo la resolución 34 fue reglamentar ese 1,5. Vos decís que este Es un, valor... es un caso distinto de las extracurriculares o del otro. En ese sí corresponde 1,5. ¿Vos decís que este valor va a estar hasta fin de año? Sí. ¿No va a haber aumento más docente, de sueldo docente? No tiene nada que ver, yo no dije eso. Yo dije que es el único. Este incremento que ustedes tuvieron acá es un incremento de aranceles que cubre hasta febrero del 2018. No, no, cláusula gatillo. Sí, cláusula gatillo hay. Pero no va Después, ¿cómo funciona? A ver. No, pero no, sí, viste, te equivocaste, no. La cláusula gatillo, para los que no saben, es lo que pasó en junio, ese pequeño incremento que hubo porque, de acuerdo a lo que dice el acuerdo paritario,
Si la inflación superó el 11%, en el primer semestre la inflación fue del 11.9, se tuvo que pagar ese 0.9 de diferencia. Para el segundo semestre, la cláusula gatillo es de un 10.5%, porque el acuerdo final fue 21,5, mentiroso, como dice la canción, 21,5, restado el 11 del primer semestre, queda para el segundo semestre un 10.5. La inflación, si no es el 10, si no pasa nada raro, va a estar, por lo menos lo que dicen todos los que conocen de esto, va a estar entre el 10 y el 12% en el segundo semestre. No es que se va a ir al 33%. Por lo tanto, si hay cláusula gatillo, va a haber cláusula gatillo. ¿Y la cláusula gatillo cuándo se va a pagar? Se va a pagar seguramente en enero, en febrero, con los sueldos de enero. Porque la inflación de diciembre no se conoce hasta fin de enero. Por lo tanto, si se paga, se va a pagar retroactivo en febrero con los sueldos de enero. Y si va a ser una diferencia muy pequeña. Y no es que ustedes lo pierden. Esa diferencia de la cláusula gatillo, nosotros la peleamos para el próximo incremento de aranceles. Nosotros no podemos sentarnos a discutir, y es lógico con la dirección, y decirle, bueno, nosotros creemos que la inflación va a ser de un 30%, o va a haber una cláusula gatilla de un 20%, entonces aumentamos un 4% más. Porque no tiene lógica. Vos no podés aumentar una cuota por presunción, o podés aumentar una cuota por un costo real que vos tenés. ¿Se entiende? Se recupera, el tema es, se recupera más tarde. Hay un costo financiero implícito que ustedes tienen, porque ustedes van a tener que pagar los sueldos, como pasó este año también, como pasa siempre. Ustedes pagan primero y después lo cobran. Ustedes pagan al contado y parece que como una empresa, y venden mercadería a 90 días, porque hasta que el padre termine, hasta que salga el acuerdo y el padre le pague, pasan 90 días. O sea, costo financiero siempre lo tienen. ¿Está bien? Pero cláusula de aquellos sí hay. Gracias, Gonzalo. Gracias. Muy amable a todos.